El sol caía sin piedad sobre las tierras áridas de Arizona. Ni una sola nube se atrevía a cruzar aquel cielo despiadado que parecía arder como el mismo fuego. Las rocas rojizas brillaban bajo el calor abrasador, y el viento caliente levantaba pequeños remolinos de polvo que bailaban sobre el camino desierto. Dustin cabalgaba lentamente sobre su fiel caballo negro, un Mustang llamado Trueno, que había estado a su lado durante los últimos 5 años. El vaquero se ajustó el sombrero para proteger sus ojos del resplandor cegador, mientras observaba el horizonte ondulante por el calor. Llevaba 3 días de viaje desde el rancho donde trabajaba, transportando provisiones hacia el pequeño pueblo de Mesa Verde. «Tranquilo, muchacho», susurró al caballo mientras le acariciaba el cuello sudoroso. «Pronto llegaremos al pueblo y podrás descansar en una sombra fresca con agua limpia». Pero algo llamó su atención. A lo lejos, junto a unos arbustos secos al borde del camino, distinguió una figura en el suelo. Su corazón dio un vuelco. En estas tierras, encontrar a alguien caído bajo este sol significaba una cosa: estaban en peligro mortal. Espoleó suavemente a Trueno y se acercó con cautela. Lo que vio le heló la sangre a pesar del calor sofocante. Una mujer yacía inconsciente sobre la tierra reseca, su piel bronceada brillando por el sudor, sus labios agrietados por la deshidratación, y junto a ella, un niño pequeño de no más de 6 años la sacudía desesperadamente, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas polvorientas. «¡Mamá!», gritaba el pequeño con la voz quebrada por el pánico. «¡Mamá, despierta! ¡Por favor, despierta!». Dustin saltó del caballo antes de que éste se detuviera por completo. Sus botas levantaron una nube de polvo cuando aterrizó y corrió hacia ellos. El niño, al verlo acercarse, se colocó protectoramente frente a su madre, sus pequeños puños apretados y su mirada llena de miedo, pero también de una valentía admirable. «Tranquilo, pequeño», dijo Dustin, levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. «No voy a hacerles daño. Quiero ayudar». El niño no se movió, pero Dustin pudo ver cómo temblaba. No era miedo solamente, era agotamiento. Este pequeño valiente también estaba al límite de sus fuerzas. Sin perder un segundo más, Dustin tomó su cantimplora del caballo y se arrodilló junto a la mujer. Con cuidado infinito, levantó su cabeza y acercó el agua a sus labios resecos. Al principio no hubo reacción, pero después de unos momentos, ella comenzó a tragar débilmente. «Eso es», murmuró Dustin con alivio. «Despacio, no tan rápido». El niño observaba cada movimiento con ojos enormes. Cuando vio que su madre comenzaba a recuperar algo de color, sus hombros se relajaron y nuevas lágrimas, esta vez de alivio, brotaron de sus ojos oscuros. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó Dustin mientras seguía dando pequeños sorbos de agua a la mujer. «Pequeño halcón», respondió el niño con voz ronca. «Y ella es mi madre, Nina». «Mucho gusto, pequeño halcón. Yo soy Dustin», le ofreció la cantimplora al niño. «Toma, tú también necesitas beber». El pequeño dudó un momento, mirando entre Dustin y su madre. Finalmente, la sed venció su desconfianza y bebió con ansias el agua fresca. Dustin observó cómo el niño cerraba los ojos con gratitud mientras el líquido vital bajaba por su garganta. Nina comenzó a abrir los ojos lentamente. Sus pupilas oscuras, confundidas al principio, se enfocaron en el rostro del extraño que la sostenía. Instintivamente intentó alejarse, pero estaba demasiado débil. «Está bien, señora», dijo Dustin con voz suave. «Estoy aquí para ayudarla. Su hijo está bien. Está justo aquí». «¿Pequeño halcón?», susurró ella con voz apenas audible. «¡Mamá!». El niño se lanzó a sus brazos, abrazándola con toda la fuerza que le quedaba. Nina, a pesar de su debilidad, lo envolvió en un abrazo protector mientras las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Dustin se puso de pie y miró hacia el pueblo que aún estaba a 1 hora de camino. El sol seguía ardiendo sin misericordia, y estas 2 almas no sobrevivirían mucho más tiempo bajo su furia. No había tiempo que perder. «¡Escúchenme!»,
dijo con determinación. El pueblo de Mesa Verde está cerca. Tengo que llevarlos allí ahora mismo. ¿Puede sostenerse sobre el caballo si yo la ayudo? Nina lo miró fijamente, evaluándolo. En sus ojos cansados había desconfianza, pero también algo más, esperanza. Finalmente, asintió débilmente. Con cuidado, Dustin ayudó a Nina a subir a Trueno, y luego alzó al pequeño halcón, colocándolo frente a su madre. El niño se aferró a las crines del caballo, mientras Nina lo sostenía con el poco vigor que había recuperado. Dustin tomó las riendas y comenzó a caminar, guiando al caballo hacia Mesa Verde. El sol seguía ardiendo sobre sus espaldas, pero ahora tenía una misión clara: salvar a esta madre y su hijo. Y nada en este mundo lo detendría. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y escríbenos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos hace muy felices leerlos. Mesa Verde apareció ante ellos como un espejismo entre el calor ondulante del desierto. Las primeras casas de madera y adobe se alzaban polvorientas pero firmes, ofreciendo la promesa de sombra y agua. Dustin sintió que sus piernas ardían de cansancio después de caminar bajo el sol abrasador, pero no aminoró el paso. Los habitantes del pueblo levantaron la vista de sus quehaceres cuando vieron llegar al vaquero guiando su caballo con dos figuras montadas. Un herrero dejó su martillo suspendido en el aire. Una mujer que barría su portal se detuvo con la escoba en mano. Un grupo de niños que jugaban en la calle dejó de correr. ¿Quiénes son?, murmuró el viejo Tom, el dueño de la tienda general, entornando los ojos para ver mejor. Nunca los había visto por aquí. Parecen forasteros, respondió su esposa Marta, asomándose por la ventana. Esa mujer y el niño se ven muy mal. Los susurros comenzaron a extenderse como el viento entre las casas. La gente no estaba acostumbrada a ver extraños en Mesa Verde, especialmente en pleno verano, cuando los caminos eran peligrosos por el calor extremo. Algunos se acercaron con curiosidad cautelosa, otros mantuvieron su distancia, observando desde sus portales. ¿De dónde vendrán?, preguntó el herrero Samuel, a nadie en particular. ¿Quién sabe?, respondió otro hombre. Pero llegaron en mal momento. Con esta sequía apenas tenemos agua para nosotros. Dustin escuchaba los murmullos, pero no les prestó atención. Tenía una sola cosa en mente: encontrar ayuda para Nina y pequeño halcón. Sus ojos buscaron desesperadamente hasta que encontraron lo que buscaba: la casa de la señora Henderson, reconocible por las cortinas blancas en las ventanas y el pequeño jardín de cactus que ella cuidaba con esmero. Eleanor Henderson era una viuda de 60 y tantos años, con el cabello blanco recogido en un moño pulcro y unos ojos azules que habían visto décadas de alegrías y tristezas en este pueblo. Su esposo había sido el médico de Mesa Verde hasta su muerte hacía 5 años, y ella había aprendido mucho a su lado sobre cómo cuidar a los enfermos. ¡Señora Henderson!, gritó Dustin mientras se acercaba a su portal. La anciana salió de inmediato, secándose las manos en su delantal. Sus ojos evaluaron la situación en un instante. La mujer pálida y deshidratada sobre el caballo. El niño aferrado a ella con expresión de terror y agotamiento, y el vaquero que los había traído, cubierto de polvo y sudor. ¡Santo cielo!, exclamó la señora Henderson, bajando rápidamente los escalones de su portal. ¿Qué están esperando? Tráelos adentro inmediatamente. Con este sol van a terminar de desmayarse aquí mismo. Dustin ayudó a Nina a bajar del caballo. La mujer apenas podía sostenerse. Sus piernas temblaban como hojas en el viento. Pequeño halcón saltó ágilmente, pero también se tambaleó, y Dustin tuvo que sostenerlo con su otro brazo. «Vamos, vamos», urgió la señora Henderson, guiándolos hacia la puerta. «Tengo agua fresca y sopa caliente. María, ven a ayudarme», llamó a su joven asistente que vivía con ella. El interior de la casa era un oasis de frescura comparado con el exterior. Las gruesas paredes de adobe mantenían el calor afuera, y las ventanas cubiertas con cortinas húmedas creaban una brisa fresca. Dustin depositó cuidadosamente a Nina en un sillón, mientras María traía mantas ligeras,
y la señora Henderson aparecía con una jarra de agua y varios vasos. «Beban despacio», instruyó la anciana con voz firme pero amable. «Si beben muy rápido después de tanta deshidratación, se van a enfermar del estómago». Nina bebió obedientemente, pequeños sorbos que parecían devolverle la vida con cada trago. Sus ojos, antes vidriosos, comenzaron a enfocarse con más claridad. Miró a su alrededor, tomando conciencia del lugar donde se encontraba y de las personas que la rodeaban. Pequeño Halcón no se separó de su madre ni un instante. Se sentó a sus pies, bebiendo su propia agua, mientras vigilaba cada movimiento de los extraños con ojos alertas. A pesar de su corta edad, había aprendido a ser cauteloso. Mientras tanto, afuera de la casa, varios vecinos se habían reunido cerca. Hablaban en voz baja, intercambiando opiniones y especulaciones. «No sabemos nada de ellos», dijo un hombre mayor, cruzándose de brazos. «¿Y si traen problemas? Ya tenemos suficientes preocupaciones con la sequía». «¿Problemas?», intervino Clara, la joven maestra del pueblo. «Lo único que traen es necesidad de ayuda. ¿Acaso no viste al niño? Estaba aterrorizado». «Clara tiene razón», añadió Marta. «Son forasteros, sí, pero también son seres humanos. Esa mujer casi muere bajo el sol». Dentro de la casa, la señora Henderson se sentó frente a Nina y tomó sus manos entre las suyas. Eran manos trabajadas, curtidas por los años, pero increíblemente suaves y reconfortantes. «Ya estás a salvo, hija», dijo con una sonrisa cálida. «Aquí nadie va a hacerte daño. Descansa, recupera tus fuerzas. Ya habrá tiempo para hablar después». Nina la miró con ojos húmedos. Hacía mucho tiempo que alguien no le mostraba tanta amabilidad, sin esperar nada a cambio. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez no era de tristeza ni de miedo. Era de gratitud. «Gracias», susurró con voz temblorosa. «Gracias por abrir su puerta». La señora Henderson le apretó las manos con cariño maternal. «En este mundo, hija, lo único que podemos hacer es cuidarnos los unos a los otros. Ahora descansa. María te traerá algo de comer en un momento». La noche había caído sobre Mesa Verde trayendo consigo un alivio bendito del calor sofocante del día. Las estrellas brillaban como diamantes sobre el cielo del desierto, y una brisa fresca entraba por las ventanas abiertas de la casa de la señora Henderson. Nina había dormido durante varias horas, su cuerpo recuperándose lentamente de la terrible experiencia. Pequeño Halcón se había quedado dormido a su lado, acurrucado como un cachorro junto a su madre, negándose a separarse de ella ni por un instante. Cuando Nina abrió los ojos, encontró a la señora Henderson sentada cerca, tejiendo a la luz de una lámpara de aceite. La anciana levantó la vista y sonrió con calidez. «Bienvenida de vuelta», dijo suavemente. «¿Cómo te sientes?» Nina se incorporó lentamente, cuidando de no despertar a su hijo. «Mejor», respondió. «Mucho mejor. No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros». «No hay nada que agradecer, hija». La señora Henderson dejó su tejido a un lado. «Pero me gustaría conocer tu historia, si estás dispuesta a contarla. ¿Qué te trajo hasta aquí en medio de este verano terrible?» Nina miró hacia la ventana, hacia las estrellas que habían guiado a su pueblo durante generaciones. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, pero también de una fortaleza inquebrantable. «Mi esposo, Águila Veloz, era un buen hombre», comenzó, su voz suave pero firme. «Nos conocimos cuando éramos jóvenes, en la época de las lluvias. Él era el mejor cazador de nuestra tribu, y yo era conocida por mis conocimientos de las plantas medicinales, los que aprendí de mi abuela». La señora Henderson escuchaba en silencio respetuoso, sin interrumpir. «Cuando nació Pequeño Halcón, pensamos que nuestra felicidad era completa», continuó Nina con una sonrisa melancólica. «Pero hace 3 lunas, la sequía llegó a nuestras tierras. Los ríos se secaron, los animales huyeron,
Las plantas murieron. Mi esposo salió a buscar agua, una fuente nueva que pudiera salvar a nuestra familia. Su voz se quebró ligeramente, pero respiró profundo y continuó con dignidad. Nunca regresó. Los ancianos encontraron su cuerpo 3 días después, cerca de un cañón. Había caído mientras buscaba un camino hacia el agua. Mi águila veloz voló hacia el cielo, y yo quedé sola con nuestro hijo. La señora Henderson extendió su mano y tomó la de Nina, apretándola con compasión genuina. «Lo siento mucho, hija», susurró. «Perder a un esposo es uno de los dolores más grandes que existe. Yo también perdí al mío hace años». Nina asintió, encontrando consuelo en esa conexión compartida de pérdida y supervivencia. «La tribu hizo lo que pudo», prosiguió Nina. «Pero la sequía no perdonaba a nadie. No había suficiente comida ni agua para todos. Los ancianos decidieron que debíamos separarnos, buscar ayuda en diferentes direcciones. A mí me enviaron hacia el sur, hacia los pueblos, con la esperanza de encontrar agua y provisiones para intercambiar». «¿Viniste sola con el niño?», preguntó la señora Henderson con evidente preocupación. «No tenía otra opción», respondió Nina con la cabeza en alto. «No podía dejarlo atrás, y los demás tenían sus propias familias que proteger. Caminamos durante días, racionando el agua que teníamos. Pero el sol era demasiado fuerte, y yo calculé mal la distancia». Miró a su hijo dormido con amor infinito, acariciando suavemente su cabello negro. Le di a él la mayor parte del agua. Una madre siempre debe proteger a su hijo primero. Cuando sentí que mis fuerzas se agotaban, recé a los espíritus de mis ancestros para que alguien encontrara a Pequeño Halcón, para que él pudiera sobrevivir, aunque yo no lo lograra. Y entonces apareció Dustin, completó la señora Henderson. Sí. Nina sonrió levemente por primera vez. Cuando abrí los ojos y vi su rostro, pensé que era un espíritu enviado por mis ancestros. Pero era real, un extraño que no tenía ninguna obligación de ayudarnos, y sin embargo lo hizo sin dudarlo un solo instante. En ese momento, la puerta se abrió suavemente y Dustin entró con su sombrero en la mano. Había estado afuera, cuidando de Trueno y preparándose para pasar la noche en el establo del pueblo. «Perdón por interrumpir», dijo en voz baja. «Solo quería ver cómo estaban antes de irme a descansar». Nina lo miró con ojos llenos de gratitud sincera. «Usted nos salvó la vida», dijo. «Mi hijo y yo no estaríamos aquí si no fuera por usted. No tengo manera de pagarle lo que hizo». Dustin se removió incómodo, no acostumbrado a recibir agradecimientos tan profundos. «No hice nada especial, señora», respondió humildemente. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «No», interrumpió la señora Henderson con firmeza. «No cualquiera, Dustin. Muchos hubieran pasado de largo sin detenerse. Lo que hiciste fue especial, aunque tú no lo veas así». El vaquero bajó la mirada, sus mejillas ligeramente sonrojadas bajo el bronceado del sol. «Bueno», dijo cambiando de tema, «lo importante es que ahora están a salvo, pero me pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Tienen a dónde ir?». Nina negó con la cabeza lentamente, la realidad de su situación pesando sobre sus hombros. «Mi tribu está muy lejos, y el camino de regreso es peligroso, sin suficientes provisiones. No conozco a nadie en estas tierras, solo tengo mis conocimientos de las plantas medicinales y mis manos para trabajar». La señora Henderson y Dustin intercambiaron una mirada significativa. Ambos estaban pensando lo mismo, pero ninguno quería ser el primero en decirlo. «Bueno», dijo finalmente la anciana con sabiduría, «por ahora lo único que importa es que descanses y recuperes tus fuerzas completamente. Mañana será otro día, y las soluciones suelen aparecer cuando menos las esperamos». El amanecer pintó el cielo del desierto con tonos de naranja y rosa, anunciando otro día de calor intenso. Pero dentro del corazón de Dustin, algo había cambiado durante la noche. Apenas había dormido. Su mente no dejaba de dar vueltas, pensando en Nina
y Pequeño Halcón. No podía simplemente dejarlos a su suerte y continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Eso no era lo que su padre le había enseñado. Temprano en la mañana, se lavó la cara en el abrevadero, se puso su mejor camisa y caminó hacia la oficina del sheriff. John Cooper era un hombre justo, de unos 50 años, con bigote canoso y ojos que habían visto de todo en sus años, manteniendo la paz en Mesa Verde. «Buenos días, Sheriff Cooper», saludó Dustin al entrar. «Dustin», respondió el sheriff, levantando la vista de unos papeles. «Ya me enteré de tu llegada de ayer. Todo el pueblo está hablando de la mujer y el niño que trajiste. ¿Qué puedo hacer por ti?» Dustin se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos, un gesto de respeto. «Vengo a hablar precisamente de ellos, sheriff. La mujer se llama Nina y el niño es Pequeño Halcón. Perdieron a su esposo y padre hace poco, y su tribu está sufriendo terriblemente por la sequía. No tienen a dónde ir». El sheriff se reclinó en su silla, evaluando la situación con calma. «Entiendo. Es una situación difícil. ¿Y qué propones exactamente?» «Usted sabe que tengo una pequeña propiedad a las afueras del pueblo», dijo Dustin. «Mi rancho no es grande, pero tengo una cabaña que usaba mi padre cuando vivía. Está vacía desde hace años, necesita algunas reparaciones, pero es perfectamente habitable. Me gustaría ofrecérsela a Nina y su hijo, al menos hasta que puedan encontrar una solución permanente». El sheriff Cooper se acarició el bigote pensativamente. «Es un gesto muy generoso, Dustin. Pero sabes que algunos en el pueblo están inquietos. No están acostumbrados a los forasteros, especialmente cuando aparecen de la nada en tiempos difíciles». «Lo sé perfectamente», respondió Dustin con firmeza. «Pero esa mujer no es una amenaza para nadie, sheriff. Es simplemente una madre tratando de proteger a su hijo. ¿No haríamos cualquiera de nosotros exactamente lo mismo en su lugar?» El sheriff guardó silencio por un largo momento, considerando cuidadosamente las palabras del vaquero. «Tienes razón», dijo finalmente con un suspiro. «Y conozco tu reputación, Dustin. Has trabajado duro en esta comunidad durante muchos años. Siempre has sido un hombre de palabra y de honor. Si tú respondes por ellos, eso es más que suficiente para mí». «Gracias, sheriff. No se arrepentirá de esta decisión». «Pero escúchame bien», añadió Cooper, levantando un dedo con seriedad. «Cualquier problema que surja, será tu responsabilidad directa. ¿Entendido?» «Entendido perfectamente, sheriff». Con el permiso del sheriff asegurado, Dustin se dirigió a la casa de la señora Henderson, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó, encontró a Nina sentada en el portal, observando a Pequeño Halcón, que jugaba con una pelota de trapo que María le había dado. Era la primera vez que Dustin veía al niño actuar como lo que era, un niño. «Buenos días», saludó Dustin, subiendo los escalones del portal. Nina se puso de pie inmediatamente, alisando su vestido prestado con nerviosismo. «Buenos días, señor Dustin. ¿Descansó bien?» «Solo Dustin, por favor», sonrió él cálidamente. «Y sí, gracias. ¿Puedo hablar con usted un momento?» Nina asintió, curiosa y algo nerviosa por el tono serio del vaquero. Se sentaron en las sillas del portal mientras Pequeño Halcón seguía jugando, aunque de vez en cuando lanzaba miradas curiosas hacia el hombre que había salvado a su madre. «Señora Nina», comenzó Dustin, buscando las palabras correctas, «he estado pensando mucho en su situación. Usted y su hijo necesitan un lugar donde quedarse, un techo seguro sobre sus cabezas. Y yo tengo una cabaña en mi rancho que está completamente vacía. No es lujosa ni grande, pero tiene techo sólido, paredes firmes y un pozo con agua fresca todo el año. Me gustaría ofrecerla». Nina lo miró con sorpresa evidente, sin poder ocultar su confusión. «¿Por qué haría eso por nosotros?», preguntó genuinamente desconcertada. «No nos conoce de nada, no le debemos nada, y usted, ciertamente, no nos debe nada a nosotros». Dustin se quitó el sombrero y lo giró lentamente entre sus manos, reuniendo sus pensamientos. «Cuando era niño», dijo con voz pausada,
Mi familia pasó por tiempos muy difíciles. Hubo una época en que no sabíamos si tendríamos comida al día siguiente. Un vecino, un hombre que apenas conocíamos, nos ayudó sin que se lo pidiéramos. Nunca pidió nada a cambio. Mi padre, orgulloso como era, le preguntó por qué lo hacía. Y él respondió algo que nunca he olvidado en todos estos años. ¿Qué le dijo?, preguntó Nina, inclinándose ligeramente hacia adelante con interés. Dijo: el bien que haces hoy, alguien lo hará por ti mañana. Así es como el mundo sigue girando, así es como la humanidad sobrevive. Dustin la miró directamente a los ojos. Ese hombre tenía toda la razón, y hoy me toca a mí pasar ese favor hacia adelante. Nina sintió que sus ojos se humedecían contra su voluntad. Había esperado desconfianza, indiferencia, tal vez incluso hostilidad de estos extraños. Pero en cambio, este hombre le ofrecía un hogar. No quiero ser una carga para nadie, dijo con voz firme pero temblorosa. Si acepto su oferta, trabajaré duramente para ganarme ese techo. Sé preparar medicinas con plantas, puedo curar muchas enfermedades, puedo cultivar hierbas curativas. Pagaré mi deuda con trabajo honesto. Dustin sonrió ampliamente, admirando su orgullo y dignidad. Me parece un trato completamente justo, respondió, extendiendo su mano. ¿Entonces tenemos un acuerdo? Nina miró la mano extendida, luego al vaquero, y finalmente a su hijo, que ahora los observaba con enorme curiosidad. Tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Tenemos un acuerdo, dijo con firmeza, estrechando su mano. Pequeño halcón, viendo el apretón de manos, dejó caer su pelota y corrió hacia ellos con entusiasmo. Se detuvo frente a Dustin y lo miró fijamente con sus grandes ojos oscuros, llenos de esperanza. ¿Es verdad lo que escuché?, preguntó con voz emocionada. ¿Vamos a tener una casa de verdad? Dustin se arrodilló para estar a su altura, mirándolo de igual a igual. Es verdad, pequeño. Y hay algo más que quiero contarte. En mi rancho tengo un caballo muy especial que necesita un amigo. Se llama Trueno, ya lo conoces. ¿Te gustaría aprender a cuidarlo? Los ojos del niño se iluminaron como estrellas en la noche del desierto. Por primera vez desde que perdió a su padre, Pequeño Halcón sonrió de verdad. Una sonrisa que le nacía del alma y le iluminaba todo el rostro. Los meses pasaron sobre mesa verde como las nubes sobre el desierto, a veces lentos, a veces rápidos, pero siempre trayendo cambios y nuevas posibilidades. El verano implacable dio paso al otoño, y con él llegaron las primeras lluvias benditas que aliviaron la tierra sedienta. La pequeña cabaña en el rancho de Dustin se había transformado por completo. Nina la había convertido en un verdadero hogar acogedor, con cortinas bordadas a mano en las ventanas y un jardín floreciente de hierbas medicinales, que crecía orgulloso junto a la puerta. El aroma de la salvia, la menta, el romero y la lavanda flotaba en el aire cada vez que la brisa soplaba desde las montañas. La fama de Nina como curandera se había extendido por todo el pueblo y más allá. Al principio, solo los más necesitados y desesperados venían a buscarla, aquellos que no tenían otra opción. Pero pronto, incluso los vecinos más escépticos comenzaron a llamar a su puerta con respeto. Fue el viejo Tom, el dueño de la tienda general, quien cambió la opinión de muchos en el pueblo. Una fiebre terrible lo había postrado en cama durante días interminables, y ningún remedio conocido parecía funcionar. Su esposa Marta, completamente desesperada y temiendo lo peor, había ido a buscar a Nina como último recurso. Nina había llegado con sus bolsas de hierbas aromáticas y sus conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación. Durante 3 días y 3 noches, cuidó del anciano sin descanso, preparando infusiones especiales, aplicando compresas de hierbas y cantando suavemente las antiguas canciones de sanación que su abuela le había enseñado cuando era apenas una niña. Al 4.º día, el milagro ocurrió. Tom abrió los ojos. La fiebre había desaparecido por completo, y pidió un plato de sopa, con voz débil, pero clara. Marta lloró de alegría y abrazó a Nina como si fuera su propia hija.
Le debo la vida de mi esposo, dijo Marta entre lágrimas de gratitud. Nunca podré pagarle lo que ha hecho por nuestra familia. Desde ese día, todo cambió. Los susurros de desconfianza se transformaron gradualmente en palabras de admiración y respeto. Los mismos vecinos que antes observaban desde lejos, ahora saludaban a Nina con genuino cariño cuando la veían pasar por las calles del pueblo. Pequeño Halcón también había florecido como las flores del desierto después de la lluvia. Los niños del pueblo, que al principio lo miraban con curiosidad distante, ahora eran sus amigos inseparables. Jugaban juntos en las calles polvorientas, corrían entre las casas riendo a carcajadas y compartían secretos como hacen todos los niños del mundo. Pero lo que más feliz hacía al pequeño era su amistad especial con Trueno. Cada tarde, después de terminar sus tareas, corría al establo para cepillar al caballo negro, darle agua fresca del pozo y contarle historias de su tribu mientras el animal relinchaba suavemente, como si entendiera cada palabra. Era una tarde dorada de otoño, cuando Nina salió de su cabaña y caminó hacia la casa principal del rancho, donde Dustin reparaba una cerca de madera. El sol del atardecer pintaba el cielo de colores imposibles. Naranjas, rosas, púrpuras que se mezclaban como en una pintura celestial. Se detuvo junto a él, observando cómo trabajaba con manos expertas y movimientos precisos. «Dustin», dijo suavemente, «¿puedo hacerle una pregunta que me ha estado dando vueltas en la cabeza?» El vaquero dejó su martillo y se volvió hacia ella, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Por supuesto, pregunte lo que quiera. Aquel día en el camino, cuando nos encontró tirados bajo el sol, ¿por qué se detuvo? Podría haber seguido su camino sin mirar atrás. Muchos lo habrían hecho sin pensarlo dos veces. Éramos extraños, desconocidos, nadie importante. ¿Por qué arriesgó su tiempo, su agua, todo, por nosotros?» Dustin guardó silencio por un momento, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas lejanas. Cuando habló, su voz era tranquila pero llena de convicción profunda. «El sol cae sobre todos por igual, señora Nina», dijo lentamente. «No pregunta quién eres, de dónde vienes, ni qué idioma hablas. Simplemente cae, sin distinción ni favoritismo. Yo creo que la misericordia debe ser igual. Debe darse a todos por igual, sin preguntar, sin juzgar, sin esperar nada a cambio». Nina sintió que una lágrima rodaba silenciosamente por su mejilla. Después de meses de conocerlo, este hombre sencillo y humilde seguía sorprendiéndola con la profundidad de su bondad. «Mi pueblo tiene un dicho antiguo», dijo ella con voz emocionada. «Dice que cuando salvas una vida, te conviertes en parte de esa vida para siempre. Usted es parte de nosotros ahora, Dustin. Usted es nuestra familia». Antes de que Dustin pudiera responder, Pequeño Halcón apareció corriendo desde el establo con una sonrisa radiante que iluminaba su pequeño rostro. «¡Mamá! ¡Dustin! Trueno me dejó montarlo solo hoy, sin ayuda de nadie», gritó con orgullo incontenible. «Dice que soy un verdadero jinete». Nina y Dustin intercambiaron una mirada y sonrieron. El niño que había llegado aterrorizado y hambriento hacía unos meses, ahora irradiaba felicidad pura y confianza en el futuro. «Eso es maravilloso, mi pequeño halcón», dijo Nina, abrazando a su hijo con todo el amor del mundo. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Sé que nos está mirando desde el cielo». Dustin observó la escena con el corazón lleno de una calidez que no había sentido en muchos años. Su rancho, que antes era solo un lugar de trabajo solitario, ahora era un verdadero hogar lleno de risas, de vida, de esperanza. El sol terminó de ocultarse, pintando el cielo de un púrpura profundo, salpicado de las primeras estrellas titilantes. En algún lugar cercano, un coyote aulló a la luna naciente, y Trueno respondió con un relincho largo y melodioso. Mesa Verde seguía siendo un pequeño pueblo en medio del desierto implacable,
Pero algo había cambiado para siempre en sus calles polvorientas. Una madre y su hijo habían encontrado un hogar donde menos lo esperaban. Un vaquero solitario había encontrado una familia que no sabía que necesitaba. Y un pueblo entero había aprendido que la misericordia, como el sol del desierto, debe brillar para todos por igual. Porque al final, eso es lo que nos hace humanos. La capacidad de extender la mano a un extraño, de abrir nuestra puerta al necesitado, de compartir nuestra agua cuando el sol arde sin piedad. El sol cae sobre todos por igual. Y la misericordia también debe hacerlo.